Muy buenos días tengan todos mis amados hermanos en este domingo especial, porque hoy es domingo 28 de marzo. Estamos conmemorando la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, aquel momento culminante cuando el pueblo gritaba: Hosana el que viene en el nombre del Señor. Gracias a Dios porque Cristo vino a sus corazones, Cristo vino a sus vidas. Y para aquellos que todavía Cristo no está en sus corazones, deben de buscarle a Él de todo corazón. Es una oportunidad magnífica, un tiempo de reflexión, y especialmente en medio de toda esta pandemia que estamos viviendo. Así que un saludo para todos a través de las diferentes redes sociales, a todos los hermanos y los amigos que nos escuchan en cualquier parte del mundo, no solamente los que están aquí en Venezuela, sino los que están diseminados en todas partes. Es un saludo cariñoso, un saludo hermanable, un saludo de esperanza, porque si ciertamente estamos pasando por momentos difíciles, momentos de grandes dificultades, tenemos a nuestro Dios grande y poderoso que nos presta su ayuda. Quiero hacer una oración para que comencemos en esta mañana a hablar de la palabra de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. Te bendecimos, Señor, te alabamos y te glorificamos. Te damos las gracias porque nos permite en este tiempo también pensar, meditar, reflexionar en tu palabra. Permite que tu palabra encuentre cabida en nuestros corazones y que no seamos solamente oidores, sino también practicantes, hacedores de tu palabra. Bendice a todos mis hermanos en los lugares donde ellos estén. Bendíceles grandemente a fin de que su vida sea prosperada. En el nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Hoy quiero tomar un tema muy especialmente para esta ocasión, no relacionado a la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén, sino un tema que tiene que ver con la actualidad, un tema sobre la situación que estamos viviendo. Y este tema lo he denominado pandemia y contexto escatológico. Pandemia y contexto escatológico. Por eso doy gracias al Señor por esta gran oportunidad que nos da, pues, de bendecir a muchas personas a través de este tema. Quiero que pensemos en algunas cosas importantes. ¿Por qué es importante el tema? ¿Por qué debemos hablar de pandemia y contexto escatológico? Porque en primer lugar notamos que toda la población mundial, así como los gobiernos del mundo, ¿verdad?, se ven y están seriamente afectados. Están seriamente afectados. O sea, lo que usted nota a través de las noticias, lo que usted lee en la prensa, lo que pueden leer en la prensa, ven que hay una afectación mundial. Por eso ese tema es importante. En segundo lugar, se hace importantísimo también este tema para todos nosotros, porque se habla de un resurgimiento, de un surgimiento de un nuevo orden mundial, en lo social, en lo político, en lo económico. ¿Motivado a qué? Al colapso del que ya tenemos, el colapso del existente. Y en tercer lugar, yo creo que es un tema importante porque la fe cristiana está en gran momento, en un momento estelar, un momento donde se debe demostrar la eficacia, la profundidad y el alcance de la fe cristiana en la vida de todos los seres humanos. Los cristianos debemos ser maduros, bien establecidos, para dar respuesta acertada a tanta gente que vive en desesperanza. Por eso es importante que hablemos de este tema de pandemia
y momento escatológico. Así lo vamos a ver a través de este tiempo de mensaje. Es necesario algunas definiciones importantes para que podamos entender y comprender de qué estamos hablando. Por ejemplo, cuando estamos hablando de pandemia, pensamos que una enfermedad se denomina pandemia cuando una infección alcanza a todos los continentes del planeta. Los contagios dejan de ser importados y pasan a ser transmisiones locales. Es decir, que está en todas partes, en cada barrio, en cada urbanización, entre la clase alta y también está en la clase pobre. Cuando hablamos de escatológico, porque es importante saber que la escatología proviene de dos palabras griegas que significan último y también estudio. Quiere decir que el estudio de las últimas cosas, el estudio de los eventos finales, bien sea el fin individual o el fin del tiempo o el fin del mundo. Pero estamos hablando de estas cosas que van relacionados a los últimos momentos de la presencia del hombre en el planeta Tierra. Pero yo quiero también que tengamos una parte histórica de nuestro estudio, que es que podamos entender y ver y tener un vistazo de lo que ha sido la pandemia a nivel mundial en la historia de la humanidad, porque esta no es la única pandemia que hemos tenido nosotros. Tenemos que decir que la enfermedad forma parte de la historia de la humanidad de manera intrínseca. En la actualidad estamos sufriendo del coronavirus, COVID-19, pero desde que el ser humano empezó a organizarse, evidentemente se ha presentado esas enfermedades de tipo contagiosa. Núcleos de personas que viven juntos en el mismo espacio territorial, allí la enfermedad es infecciosa, pues toman protagonismo, y eso debemos verlo y está presente y lo conocemos en verdad. Veamos algunos ejemplos de esas pandemias a nivel mundial. Por ejemplo, lo que la historia registra, la peste de Justiniano. La peste de Justiniano es la primera pandemia que se registra por el año 541 en el Imperio Bizantino. Allí murió el 40% de la población. En la capital Constantinopla, ese porcentaje era altísimo de contagio y de muerte. En todo el imperio, 4 millones de personas. Las consecuencias fueron funestas en el área económica, catastróficas fueron. Hubo momentos en esa pandemia en que el número de muertos superaba al de los vivos. Entonces estábamos en situación bastante difícil. Perdón. La otra pandemia es la pandemia de la peste negra. Tal vez ustedes también han escuchado de la peste negra. A mediados del siglo XIV, entre los años 1346 y 1353. De esta se ignoraban qué fue lo que causó la peste negra, como tampoco se tenía la manera de cómo tratarlo, cómo cortar esa peste negra. Esa tuvo una gran velocidad de propagación y se convirtió en una de las mayores pandemias de la historia. Los números que dejó tras sí esta epidemia verdaderamente eran números espectaculares, estremecedores. Por ejemplo, la península ibérica había perdido entre 60 y 65% de la población. Solamente en la región italiana de Toscana, entre el 50 y el 60%. Las estadísticas
dicen que la población europea pasó de 80 millones a 30 millones de personas, para que se dé cuenta de lo devastadora que fue esta peste negra. Y después de eso se registra otra, que es la gripe española. ¿Usted ha escuchado de la gripe española? En marzo de 1918, durante los últimos meses de la Primera Guerra Mundial, que fue entre 1914 y 1919, allí se registró el primer caso de la gripe española. ¿Y sabe dónde se registró? En un hospital de los Estados Unidos. Se estima que la tasa global de mortandad fue entre el 10 y el 20% de los infectados. Fíjense, es decir, que de 100 infectados morían unos 20 de ellos. Llegó a morir en todo el mundo entre 20 a 50 millones de personas. Algunos estiman que fue mucho más y se atreven a afirmar que pudieron ser unos 100 millones de personas que murieron en aquella oportunidad. Pero bueno, allí está. Pero en base a todo este panorama histórico que yo le estoy planteando, me hago la siguiente pregunta. ¿Qué estarían pensando los cristianos en esos días? O sea, cuando estaban sufriendo de la peste negra, de la peste de Justiniano o de la española. ¿Qué estarían pensando? ¿Lo tomarían como principios de dolores? Porque la Biblia nos habla de los principios de dolores. ¿O como un castigo de Dios para la humanidad? ¿Sería que Dios está castigando a la humanidad, a los hombres por su pecado? ¿Cuál sería, me pregunto, el mensaje que los pastores estaban comunicando en aquella ocasión desde su púlpito? ¿Sería que, bueno, ya llegó el fin, Jesucristo viene pronto, ya todo lo que está establecido en las Sagradas Escrituras se está cumpliendo? ¿Ese sería el mensaje de ellos? Tenemos que pensar en eso. Y en cuanto a las reuniones para los servicios, se reunían ellos normalmente cada domingo para celebrar sus cultos, sus tiempos de alabanza, sus cultos de oración, o sencillamente estarían confinados en sus casas. ¿Cómo sería la situación de aquel entonces? ¿Se reunían en forma formal en los templos? O podemos preguntarnos también, ¿se establecieron nuevas formas o modalidades para el culto cristiano, para la predicación del evangelio, la proclamación? ¿Estarían ellos haciendo cambios para enfrentar toda esta pandemia? ¿Cómo estarían pensando los cristianos en aquel momento? Porque tenemos que saber que nosotros también estamos pensando en unas situaciones particulares. Estamos estableciendo nuevas estrategias. Estamos viendo las cosas de diferentes maneras. Pero quiero que nos sirva esto de reflexión. Pero pensemos en el coronavirus, en el contexto escatológico, el COVID-19, porque muchas personas están preguntándose si ya estamos en las puertas del fin, si ya todo terminó, si este coronavirus sencillamente es la plaga que va a terminar con la humanidad. El comportamiento del COVID-19 nos hace pensar que estamos ante una de las señales del fin mencionadas por Jesús en Mateo capítulo 24. Porque si leemos Mateo 24, nos vamos a conseguir que allí también habla de pestes, habla de hambre, habla de terremotos, habla de guerras. Y de seguro que no solamente hablamos del COVID-19, sino que vendrán otras que pueden causarnos alarma y evidenciar que no estamos preparados para tales sucesos. ¿Quién de los creyentes
hubiera dicho, no, yo sí estuve preparado. A mí no me sorprendió cuando cerraron las iglesias. A mí nada me sorprendió cuando hablamos de la cuarentena. No, nadie estaba esperando tal cosa. Nos vino así de repente y nos sentimos quizás tristes, quizás nos sentimos preocupados. ¿Sabe una cosa? Hace más de 2 siglos, estas señales anunciadas en las Escrituras se han venido cumpliendo en forma progresiva, que no todas llegan de una sola vez, sino que en forma progresiva y en algún momento, tal vez en forma alarmante, que nos sorprende en verdad. En este contexto, resulta muy llamativo la forma en que se han incrementado, escuche, se han incrementado las señales del fin. Desde el histórico incidente del ataque a las Torres Gemelas en Nueva York, recuerde, 11 de septiembre del 2001. Desde entonces, si usted se pone a pensar y a hacerle seguimiento, entre terremotos, tsunamis, huracanes, ciclones, olas de calor y erupciones volcánicas, sin contar los efectos del calentamiento global, ni los fallecidos por el hambre, el SIDA, el ébola y ahora el COVID-19 en la actualidad, nuestro planeta ha tenido más de 1 millón de víctimas en lo que va del siglo. Es decir, que vamos como avanzando en una secuencia de cosas que debe realmente llamarnos la atención. El coronavirus ha desatado, en verdad, un gran interés por lo escatológico. ¿Debido a qué? Al temor de morir. Porque la gente no quiere morir, nadie quiere morir, por supuesto que no. Pero tiene un gran temor, un temor de contagiarse y tiene razón. Pero notamos otra cosa, que las iglesias cristianas poco o nada predican acerca de esta verdad espiritual. Hay desconocimiento de cómo van a suceder las cosas para el tiempo del fin. Algunos creyentes sostienen que le da miedo leer el libro de Apocalipsis. Y esto es por ignorar la escatología que organiza el orden de los eventos finales. Porque allí está. Pero quizás las figuras que aparecen en el Apocalipsis, quizás no entienden lo de los caballos, las trompetas, las bestias. Todo eso, inclusive si leen en el libro de Daniel o Isaías, todo eso le da miedo. Pero la importancia escatológica del coronavirus estriba en que sin duda es el inicio, escuche bien, el inicio de los dolores de parto de mayor dilatación. O sea, es decir, que van a venir fuertes eventos para la humanidad y el hombre no está esperando eso, pero sí van a venir, tales como guerras. La Biblia habla de guerra. Basta leer sobre los preparativos que se tienen en muchas naciones del este, del oeste y del Oriente Medio, todo lo cual producirá efectos dramáticos como el derrumbe del dólar y con él el imperio norteamericano, el ascenso de nuevos imperios, ¿verdad? Nuevos imperios se van a levantar, de hambres, de incertidumbres, etc. Nosotros sabemos cómo está la lucha ahorita de esas potencias para imponerse sobre otras, y eso está allí escrito en la palabra de Dios. Pero eso tiene una secuencia, pero también tiene un proceso y lleva un tiempo, lo que a su vez también prepara las condiciones para el surgimiento de un nuevo líder mundial, y nosotros sabemos que se llama el anticristo, de características religiosas y políticas, que
van a establecer acuerdos de paz con Israel luego de varias guerras. La creación de una moneda mundial, ¿verdad? Sí, nosotros sabemos que vamos encaminados hacia eso. Ante el desorden y quiebra de los sistemas económicos y financieros del mundo. Y por supuesto también una religión mundial. Tema sobre el cual el Papa actual está asumiendo un rol protagónico. Entonces todo esto está allí. Y nosotros debemos estar pendientes de todo lo que está sucediendo. Ante este panorama que se avecina, nosotros los cristianos debemos estar claros, informados y conscientes que la Biblia nos habla de una serie de eventos y situaciones mundiales y situaciones locales también que afectarán a la humanidad antes de la segunda venida de Cristo. Que sean estas cosas creadas o no, ¿verdad? No es de mayor importancia, porque algunos hablan, no, que estas cosas fueron inducidas, creadas. Bueno, no es de mayor importancia. Lo cierto es que sucederán de una forma o de otra, y que nosotros, la Iglesia de Jesucristo, debe estar esperando ese momento de la segunda venida de nuestro Señor. Pero también sabemos que no todos, escuche bien, no todos estarán apercibidos, que en la iglesia se encuentran los prudentes y los insensatos, y que cada uno recibirá lo que les corresponde de acuerdo a su situación. Ahí está la parábola de las vírgenes prudentes y las vírgenes insensatas, ¿verdad? Más claro no canta un gallo. En Romanos capítulo 13, versículo 11 al 14 nos dice: conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Y sigue diciendo: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistamos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en lujurias ni lascivia, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces, amados hermanos, el coronavirus debe ser para la iglesia una luz de alerta muy brillante que se ha encendido y que sencillamente nos indica que están en acción los eventos finales. No es el último evento, no es la última señal, pero es una señal importante, porque ¿cómo ha afectado esto a toda la humanidad? ¿Cómo han luchado los científicos y los gobiernos y la inversión de millones de dólares para poder tener una vacuna adecuada? Y con todo eso se sabe que si usted se la pone, no hay ninguna garantía de inmunidad, ¿verdad? Entonces hay una lucha fuerte allí, y es lo que la Biblia nos dice, que es muy brillante esa luz que se nos ha encendido. Aunque no sepamos exactamente cómo se desarrollarán, ni el orden, ni la secuencia, ni la magnitud, ni el tiempo exacto de estos acontecimientos, pero están en acción. Y eso es lo importante que usted debe tomar en cuenta. El tiempo del fin, esos últimos momentos ya entraron en acción. Lo que sí sabemos y podemos decir por experiencia propia, porque usted mismo lo está viviendo, que el mundo ha dejado de ser o dejará de ser como nosotros lo hemos conocido, ¿verdad? Desde marzo del 2019 el mundo ha cambiado. Para usted ha cambiado.
Todas las cosas le han cambiado. La situación es diferente. Ya no se hacen las cosas como antes, ¿verdad? ¿Por qué usted carga un tapaboca? ¿Por qué tiene que estar poniéndose gel desinfectante? ¿Por qué tiene que guardar distanciamiento? ¿Por qué tenemos que vivir así? Fíjese, el mundo ha cambiado en verdad. Entonces tenemos que tomar en cuenta eso, ¿verdad? Y debemos saber que se está transformando día a día. Nuevos eventos surgen, nueva forma para hacer las cosas y un nuevo orden mundial se está estableciendo, ¿verdad? No se ha establecido en su magnitud porque todavía hay muchos pasos que hay que dar. Entonces, para nosotros, la iglesia cristiana, y en particular para la iglesia maranatense, la iglesia maranata, debemos saber que nosotros no escapamos de todos estos acontecimientos y que eso en verdad nos pone ante una necesidad de plantearnos nuevos retos. ¿Cómo vamos a llevar nosotros a cabo la misión que Dios nos ha encomendado? ¿Cómo vamos a ayudar a los pobres y desamparados? ¿Cómo vamos a seguir construyendo nuestras casas de oración? ¿Cómo vamos a seguir nosotros propulsando las nuevas células? ¿Cómo vamos a ir nosotros instruyendo a los cristianos? ¿De qué manera? Porque ya se hace difícil el podernos reunir como lo hacíamos antes. No podemos dar los encuentros, no podemos reunirnos en forma habitual. Ya tenemos que tener un aforo determinado para la reunión de adoración de los domingos. Todo eso nos plantea nuevos retos. En Maranata tenemos que explorar nuevas y más audaces estrategias que nos permitan en forma masiva evangelizar y discipular eficazmente y en una forma más profunda, a fin de que los creyentes sean confirmados en la fe. Este es el tiempo del compromiso, donde yo tengo que despojarme de lo vano, de lo perecedero, de lo que es solamente mío y de mi propio interés y de mi propio tiempo, y saber que hay miles de personas que necesitan de Jesucristo, que nosotros que amamos al Señor y amamos al prójimo debemos llevarles el evangelio. Estamos comprometidos con salvarles a ellos de la condenación eterna. Mire, Jesús nos hace una advertencia bastante clara acerca del peligro de no reconocer los tiempos en que estamos viviendo. Está narrado en Lucas capítulo 12, versículos 54 al 56. Decía también a la multitud: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, ¿no sabéis distinguir el tiempo del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguir este tiempo? Sabemos que Jesús está dirigiendo a la multitud. Primero habló a los discípulos, ahora está hablando a la multitud. Y habían entre ellos granjeros y pastores que sabían reconocer estas señales para su supervivencia. Sin embargo, no habían podido reconocer señales del Kairos, es decir, este tiempo que era imprescindible para la supervivencia espiritual. Que un día fuera lluvioso o caluroso solo importaba por poco tiempo, pero importaba para siempre el hecho de que Jesús estaba entre ellos y no lo estaban percibiendo. El Mesías, el Salvador, el que traía el reino de Dios. Ellos no estaban captando eso y lamentablemente estaban perdidos en el tiempo y en el propósito de Dios. Eso debe llamarnos a nosotros a una reflexión. Nosotros ciertamente no somos un pueblo agrario, ni sabemos reconocer las señales
climáticas, para eso vamos a los reporteros en la televisión y nos lo dicen. Las señales que nosotros estamos viendo y que nos preocupa son otras. Pueden ser señales políticas o económicas. De eso estamos pendientes. Estamos pendientes qué leyes puede aprobar la Asamblea Nacional, cómo me afectarán a mi vida, a mi familia, a mi negocio, ¿verdad?, a mi industria. ¿Eliminarán la propiedad privada en Venezuela? Esto también preocupa y se está pendiente de ello. ¿Cuándo tendremos un cambio de gobierno? Y la gente día a día piensa en estas cosas, pero no se dan cuenta del tiempo que estamos viviendo. ¿Volveremos a una normalidad anterior? O sea, ¿haremos las mismas cosas como nosotros las solíamos hacer? ¿Vamos a ir a la playa? ¿O vamos al restaurante? ¿O vamos al campo de béisbol? ¿O a todas esas cosas que nosotros hacíamos? ¿O nos vamos para ver el partido de softball o de fútbol o de basquetbol? ¿Verdad? Así vivíamos nosotros. O hacíamos las parrandas en forma familiar y reuníamos a muchas familias durante los fines de semana. Entonces tenemos que tomar en cuenta esas cosas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la pandemia ha cambiado la vida de los maranatenses, la vida del cristiano, la vida de todo ser humano. Ahora debemos tener cuidado de no parecernos a la gente a quien Jesús se dirigía. Aunque estamos muy interesados en señales políticas, económicas, teológicas y organizacionales, puede darse el caso de que no estemos bien enfocados en el tiempo que estamos viviendo. Hoy vemos y nos alarmamos acerca del desastre que se está produciendo en todo el mundo, ¿verdad? En cuanto a la familia, la destrucción de la familia, cómo quieren aprobar leyes que van en contra de la familia. Son tiempos difíciles, son tiempos tremendos, pero amados hermanos, nosotros debemos estar pendientes. Y ciertamente al analizar este tema debemos decir lo siguiente: bajo ninguna circunstancia descuidemos nuestra visión y misión como Iglesia de Jesucristo. En segundo lugar, debemos estar abiertos para hacer los cambios necesarios, los ajustes necesarios, sin claudicar en los valores y principios del Evangelio. Y en tercer lugar, hermanos, no tengamos miedo. Cosas más fuertes vendrán sobre esta tierra. Y recordemos que Apocalipsis 3:10 nos habla de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo para probar a los moradores de la tierra, pero que el Señor nos va a guardar de esta hora de prueba. No es que no vamos a pasar por allí, pero en medio de ella el Señor va a estar con nosotros. Y esto es una gran victoria y una bendición. Dios me los bendiga y le dé a ustedes todo el ánimo necesario para seguir adelante. Dificultades y pruebas sí las tenemos, pero nuestro Dios, nuestro bendito Salvador, pronto vendrá por nosotros. Gloria sea su nombre. Dios les bendiga, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes, donde quiera que se encuentre. Viva el Señor, viva Jehová de los ejércitos, vive y reina, Cristo viene por nosotros. Amén y amén.